Ahora en Smart City compartimos la entrevista del día. Ok, ya estamos nuevamente en la voz de este programa. Lo quiero presentar a mi amigo, ingeniero Pablo Denis, con el cual compartimos pensamientos muy similares. Actualmente es dueño de una empresa que se llama SwissTech, que está en Uruguay, Argentina y Paraguay. Es gerente de proyectos de ciudades inteligentes, justamente, Internet de las Cosas y asesor técnico senior, analista de datos geoespaciales y consultor de sistemas de información geográfica aplicada. De eso se trata su empresa, pero tiene una vasta experiencia tanto en Argentina como en otros países del mundo. Y quiero presentarlo a Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar. Buenas tardes, Eduardo. Un gusto saludarte, saludar a la audiencia. Bien, gracias por la invitación. Sabes que siempre hablar de estos temas es para mí un enorme gusto, un placer y poder intercambiar sobre la evolución de la temática es fundamental, porque compartir la información siempre es muy válido y necesario. Bueno, así que vos decime dónde residís normalmente. En los aviones. Desde que empezamos a poder viajar, es decir, más o menos desde octubre del año pasado, retomé los viajes, pero normalmente estoy basado en Montevideo. Últimamente he estado desplazándome mucho en la región, en Paraguay, estuve en Chile también, pero Uruguay es mi base. Pero te mencionaban los aviones porque, bueno, en octubre del año pasado volví a Suiza. Es uno de mis países, es mi otra casa. Yo soy doble nacional, entonces, y además fui el lugar donde me formé, donde viví prácticamente 30 años, y es ahí donde voy a retomar las referencias y a recuperar un poco las fuentes. Además tengo familia, tengo mis hijos más mayores ahí. Entonces, estos últimos meses han sido, felizmente, muy agradables en temas de retomar no solamente los afectos, sino contacto con aquellos proyectos que habían quedado un poco pendientes o que se habían dilatado por el tema de la emergencia sanitaria. Claro. Así que, bueno, pero básicamente en Uruguay, prácticamente el 60-70% del tiempo fijo. Estás ahí. Contame un poquito tu historia personal de Suiza. Sí. Bueno, yo llegué para que a Suiza... la audiencia conozca una cosa importante, ¿no? Que es tener una mentalidad media suiza, que es como medio la perfección, digamos, y luego venir a lo que es la imperfección y ver cómo podemos juntar esas cosas en tu cabeza y ser artífice de cambios. Claro. ¿Cómo fue tu experiencia en Suiza? Bueno, yo llegué a Suiza con 17 años, claro. Era jovencito. Nosotros somos de familia suizo-franco-italiana, entonces ahí las nacionalidades siempre estuvieron presentes a través de los pasaportes, los abuelos, en particular mi abuela paterna, nacida en Lausana, en la parte francófona de Suiza, pero de origen suizo-alemán. Yo llegué allá y en realidad había finalizado mi ciclo, mi secundario. Aquí en el Uruguay tenemos lo que llamamos el bachillerato, que es más o menos el modelo francés, el bac francés, pero los suizos no tienen ese mismo modelo, con lo cual tuve que retomar un poco los estudios, incursionando en un sistema de formación profesional denominado dual porque vas a una institución educativa y
X días a la semana y el resto de la semana haces prácticas formativas en una empresa. Yo al comienzo quería estudiar. En la edad de 17 años. Sí, por lo general en Suiza eso se hace ya al tercer año del secundario, ya se elige, ya se orienta. Los jóvenes, por lo general, 2/3 de los jóvenes se orientan hacia esa práctica, hacia esa metodología, mejor dicho, porque les permite tener una primera formación para insertarse en el mercado de trabajo. Yo tenía muchísimas ganas de estudiar química y fue lo que hice. Y la virtud de este sistema es que tiene una continuidad educativa, es permeable hacia los niveles superiores del sistema de educación. Y para hacerla corta, terminé estudiando informática, fui cambiando, estudié informática industrial primero y después ingeniería en software en la Facultad de Ingeniería. Y después ya me especialicé a través del trabajo en cuestiones mucho más aplicadas, como son la geomática, la teledetección satelital, la utilización de la geoinformación para la toma de decisiones. Suiza básicamente es un país que está muy digitalizado desde hace muchísimos años, y eso nació como una necesidad para paliar vamos a decir, la falta, de alguna manera, de mano de obra. Entonces, para responder a la segunda parte de tu pregunta, en el año 2014 fui convocado por el gobierno uruguayo para integrar un grupo de trabajo que estaba actuando para la generación de una universidad tecnológica pública, y eso fue la vuelta a Tupac. La vuelta, digamos, el porqué de la vuelta al Uruguay después de 27 años de vivir en Suiza. Durante esos 27 años tuve mi propia empresa en Suiza, empresa de sistemas, de digitalización, de transformación, digitalización más bien de procesos en la empresa. Y cuando volví a Uruguay, tocó justamente en el marco de la creación de esta universidad tecnológica, que hoy por hoy es un bebé más bien adolescente, más bien un joven adulto, que ya está presente en el interior del Uruguay, porque eso era la dificultad. Los jóvenes tenían que desplazarse a Montevideo para estudiar. Hoy es al revés, la gente de Montevideo va a estudiar algunas carreras al interior, en las sucursales de la UTEC. Ahí empecé... Qué parecido a la UTN de Argentina. Sí. Tiene el mismo origen. En realidad es el estilo de universidad humboldtiana de ciencias aplicadas. Claro. Estaba enfocada al sector productivo, que era lo que nos estaba faltando en el Uruguay, y es justamente un modelo germánico, vamos a decir, alemán, suizo, de ese tipo de universidad. Entonces, en ese marco, después que el bebé nació y fue creciendo, yo decidí tomar otro rumbo, con otros desafíos. También me propusieron integrarme a lo que se convirtió en la infraestructura de datos espaciales del gobierno uruguayo, y ahí fuimos trabajando para actualizar esa información geográfica, geoespacial, y a su vez eso ha ido transformándose y aliando todas las competencias o las áreas de competencias. Decidí, en el marco de también una invitación del gobierno departamental de Maldonado, lanzarme en el área, especializarme en el área de los sensores, del Internet de las Cosas y de las Smart Cities. Entonces, eso fue como un broche de oro a un recorrido bastante amplio, bastante diverso, pero si bien multidisciplinario, con una transversalidad muy grande, que era justamente la información geográfica y la inteligencia aplicada y llevada al terreno. Claro, entonces, vos en ese, yo me imagino que
toda esta formación que vos obtuviste en Suiza te sirvió para, de alguna manera, continuar tu formación en forma permanente, porque esto no se termina nunca. Va adelantándose la tecnología y uno tiene que volver a capacitarse nuevamente, si bien tiene unas bases importantes, que eso es lo que siempre le digo a mis alumnos. Cada uno que se recibe de una universidad en realidad no sabe nada. Se le da las pautas necesarias para que puedan investigar. Porque una cosa es estudiar una medicina o una abogacía, que las leyes son únicas y se cambian de vez en cuando. En cambio, nuestras leyes tecnológicas cambian casi todos los días, ¿no? Sí, es así. Así es. La principal competencia que aprendimos, competencia en términos de habilidad, ¿no? Yo creo que fue la de aprender a aprender. Eso fue algo que inmediatamente, desde el primer día, en el sistema de formación, en el sistema educativo suizo, nos enseñan. A cualquiera sea el nivel. Ustedes van a ser los emprendedores del futuro, ustedes van a ser, pero para eso tienen que aprender, no solamente a conocerse, sino a aprender a aprender. Y yo creo que eso me sirvió muchísimo. El sistema también hace que las personas que tienen un determinado perfil de aprendizaje más kinestésico, más de ir y hacer, ¿no? Es totalmente adaptado. Entonces, para mí eso fue un cambio en mi vida fundamental. Y bueno, hoy por hoy, a través de SwissTech, trato de ser un pasador de conocimiento, una especie de bisagra entre, por ejemplo, las diferentes adaptaciones o las diferentes tecnologías que van apareciendo en Suiza, en Alemania, hacia nuestra región, nuestros países. Y creo que eso es fundamentalmente benéfico para elevar la calidad de vida de la gente de nuestros países. Y para, bueno, en el caso de Uruguay, nosotros somos un país, si bien extenso, entramos totalmente en la superficie de la provincia de Buenos Aires, pero en realidad muy poco poblado. Claro, tenemos apenas 3,5 millones de habitantes, un poquito menos. Entonces, ¿qué ocurre? Los desafíos tiene muchas más vacas que habitantes. Totalmente, 3 veces más vacas que habitantes. Porque sí. Es así, y más las ovejas, más las ovejas, más todo, ¿no? Más los argentinos que van a Punta del Este. Bueno, pero Punta del Este casi no lo consideramos uruguayo. No lo considero uruguayo, ¿no? Entonces, el desafío, a ver, un país con 180.000 kilómetros cuadrados plantea muchos desafíos, entre ellos los kilómetros de frontera, la escasa capacidad en recursos humanos para controlar esas fronteras, hace que en términos de Smart Cities o de Smart Countries, vamos a decir, lo que estamos trabajando fuertemente hoy por hoy es en elevar la seguridad de esas fronteras a través de diferentes dispositivos o diferentes mecanismos. Y como la digitalización ha llegado para quedarse, y más acelerada durante esta pandemia, uno de los procesos con los cuales estamos trabajando fuertemente es la digitalización de fronteras. Entonces, Uruguay está avanzando, de hecho ya se hicieron algunas pruebas piloto para la implementación de una declaración de viaje digital. No estoy hablando de declaración sanitaria y nada de eso, sino simplemente algo que pueda, en el caso muy concreto, evitar los 7 kilómetros de espera que se forman cuando nuestros hermanos argentinos atraviesan los puentes, por ejemplo, con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Claro. De disgustos, de espera, etcétera. Sí. Pero fundamentalmente, además de mejorar la experiencia de viaje y de paliar la ausencia de personal, no solamente básicamente de personal, de recursos humanos, también es un tema de elevar la seguridad, de combate a
a la trata de personas, al narcotráfico, a la delincuencia transnacional. Uruguay ha conocido ese fenómeno estos últimos años con un crecimiento exponencial como país de tránsito de narcotráfico y de trata de personas. Entonces, hoy por hoy, una de las soluciones aplicadas en donde la tecnología encontró su lugar es justamente la digitalización de fronteras. Pero no solamente Uruguay está trabajando en esto evidentemente en países como Suiza existe desde hace muchísimos años. Fíjense que, por ejemplo, cruzar los Alpes entre Italia y Suiza se puede hacer a pie, pero cuando nos embarcamos en esa cruzada, forzosamente vamos a caer con las autoridades de control migratorio. Y uno se pregunta, ¿cómo hicieron? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Bueno, justamente aplicando tecnología en los diferentes terrenos, en los diferentes cruces fronterizos, pero también en zonas donde el hombre no llega. Entonces, algo similar propusimos, algo similar estamos desarrollando aquí en el Uruguay, trabajando fuertemente con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, que es un poco el responsable de la seguridad exterior del país, no en un objetivo de volverse un país proteccionista, al contrario, de garantizar la calidad de vida de los vecinos que nos visitan, los viajeros que nos visitan y de nuestra propia población. Entonces, claro, justamente te iba a comentar eso, ¿no? Que uno se cree que, digamos, un reconocimiento de rostro es una invasión contra la propiedad privada o contra lo que sea. Pero si tu rostro ni siquiera está, digamos, registrado como malo, digamos, no tenés que hacerte ningún problema. Al contrario, los malos tienen que hacerse problema, porque correcto. Las personas que están registradas, no solamente están registradas porque son tomadas una fotografía o lo que sea, sino que están buscados realmente por el Interpol o porque son narcotraficantes o porque son delincuentes. Entonces uno cuando va a la ciudad, cuando dice, bueno, vamos a poner las cámaras y todos salen a poner el grito en el cielo de que las cámaras son invasivas a la privacidad, que yo voy... No, nada que ver. O sea, lo que está haciendo Uruguay, por ejemplo, en este caso, es protegerse y proteger a toda la región y atrapar a los malos, digamos, como quien dice. Está muy bien y digitalizar la frontera. ¿Qué significa o cómo llegaste a que el Ministerio de Seguridad Nacional de Uruguay te dé el lugar de esto? En el área de migraciones, todo movimiento migratorio a nivel de un país actualmente está registrado. Si pensamos en particular en esta declaración digital de viaje, tenemos que pensar en algo similar a lo que tiene Australia, a lo que tiene Estados Unidos con el ESTA, el famoso ETIAS que la Unión Europea está desarrollando, va probablemente implementar este año. A tu pregunta la respuesta es justamente el Border Management System, el sistema de control de fronteras o de gestión de fronteras, es una herramienta digital que ya existe. Pero el problema es que lo único que hace este sistema es registrar los movimientos de entrada y salida. Entonces, lo que tú comentabas es totalmente cierto. Hasta ahora, este sistema no tiene absolutamente ninguna inteligencia. Entonces, en colaboración con una empresa suiza que ya está trabajando en el área y ya tiene una implementación hecha con un país africano, en realidad son las islas Seychelles, muy turístico, que depende extremadamente del turismo para poder vivir. Se implementó este sistema en realidad, declaración de viaje biométrica. Entonces,
¿Qué produce esto? Produce una inteligencia anticipada. Al Ministerio del Interior le sedujo la idea de poder elaborar o disponer de un perfil anticipado de cada viajero que esté llegando a nuestro país. Esto lo conversamos también con diferentes autoridades, con el gobierno paraguayo, con el gobierno argentino, y todo el mundo está muy atento a lo que estamos haciendo aquí en Uruguay. El piloto que se hizo durante el año, a finales del año 2020, se trabajó con un proceso más bien para facilitar el embarque en el puerto de Buenos Aires, en la travesía, pero ahora lo que se quiere hacer es generalizar ese sistema y disponer de inteligencia anticipada. Cuando digo inteligencia anticipada es no solamente los datos biográficos o los datos que la persona suministra, hay un chequeo de su documento de viaje, pasaporte, DNI, cédula de identidad, sino también hay, lo que tú mencionabas, una consulta con las listas negras de Interpol, Europol, el FBI y, por supuesto, las listas negras o blancas locales, ¿no? Todo lo que los gobiernos nos soliciten, lo hacemos, y bueno, ahí estamos. Justamente demoré un poquito en entrar porque estaba finalizando una reunión con las autoridades de migración de Uruguay. Viene por ahí. Qué bueno, qué bueno. Realmente apasionante el tema de lo que estás trabajando, ¿no? Yo insisto siempre en el tema de convencer a los gobiernos para que hagan estas cosas, ¿no? Por eso te pregunto, ¿cómo para meter este proyecto? Simplemente fuimos e hicimos una demostración del sistema en vivo que tenemos que esta empresa suiza tiene en Seychelles, y las autoridades inmediatamente comprendieron el interés que tendría disponer de esta información anticipada, de esta inteligencia anticipada, y no solamente lo presentamos en Migraciones, también lo presentamos en otras entidades estatales del Uruguay, que, a ver, disponer de una información biográfica de los viajeros tiene que ver con la aduana, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con narcóticos, tiene que ver con múltiples, obviamente la parte sanitaria, que cuando pase el COVID, en Paraguay, por ejemplo, vamos a seguir teniendo el dengue y la fiebre amarilla. En parte de Argentina también, en Uruguay también. Entonces, no importa, podemos adaptar y podemos introducir diferentes variables. Y todo eso con un sistema de reconocimiento facial combinado con la información biográfica y la información de las compañías de transporte. Todo eso hace que justamente el perfil de cada persona esté suministrado o disponible por anticipado, y que, otra cosa que tú mencionabas ahí, las personas de interés, o sea, ese 5% o 10% de los viajeros que realmente tienen algo que reprocharse, puedan ser enfocados o puedan ser verdaderamente interceptados por las agencias de seguridad migratoria, y no el resto de las personas que viajan y que son simples turistas. Claro, porque de alguna manera vos te registrás antes y ya evitás inclusive demoras en el momento de entrar. Totalmente. ¿Cierto? Es como que vos ya tenés un número de registro en el cual, o una clave o lo que sea. Un código QR. Un código QR, del cual ya te registraste, lo único que tiene que hacer es verificar que sos vos, qué sé yo, tomarte los datos biométricos, quizás una foto, pero bueno, me parece fantástico. ¿Qué pasa con solamente en Uruguay se está haciendo el proyecto, o tenés un proyecto más en otros países? No, aquí en Latinoamérica estamos trabajando con Paraguay también, Migraciones. De hecho, la semana que viene viajo a Paraguay a entregar un documento de proyecto a Migraciones.
Migraciones, Paraguay tiene muchísimos más problemas que podemos tener nosotros por un tema, la triple frontera, el contrabando, etc. Entonces ahí el problema es que la capa de base de todo esto, que es la información de los viajeros a nivel del transporte, de las compañías de transporte, lo que se nuclea en un protocolo denominado API-PNR, son las listas de viajeros. Paraguay no lo tiene implementado, ni Paraguay ni Bolivia todavía lo tiene implementado. Entonces, ahí el gobierno paraguayo inmediatamente me manifestó su interés. Estamos trabajando en Chile, pero bueno, hay que acomodarse también a los vaivenes políticos, entonces hay que dejar que el nuevo gobierno empiece. Más al norte estamos trabajando fuertemente en Guatemala y en México. México es enorme el desafío. Y México tenés complicado. Miles de kilómetros de frontera con Estados Unidos y es la frontera más permeable que hay por el tema de la droga. Complicadísimo, además hay que manejar los temas obviamente de corrupción en todos los países. Por suerte, y ahí saco la banderita, aquí en Uruguay ese tema está bastante controlado, el gobierno tiene una práctica de transparencia en todo lo que es convertirse proveedor del Estado, que la verdad es admirable, y esto lo digo con mi visión un poco suiza, y bueno, pero en otros países buscamos partners locales en primer momento para comenzar el trabajo, y nada, ¿qué gobierno no quiere o no querría beneficiarse de un sistema anticipado de información bueno, es como quien uno invita a su casa, ¿no? Uno sabe quién invita a su casa o quién deja entrar a su casa. Claro. Es exactamente ese sistema. Entonces, bueno, aquí en Latinoamérica estamos en eso. Hay otros países que hemos tomado contacto, pero de nuevo, hay que acomodarse a los tiempos políticos, cambios de gobierno, etcétera, y todo lleva su tiempo. Pablo, aparte de este tema en particular, vos has trabajado bastante con GIS, con Global Information System, o Geographic Information System. ¿Tenés alguna experiencia hecha en ese sentido sobre el tema parcelas? Sí, yo participé a nivel gubernamental hace unos años en la actualización de la información geográfica de todo el Uruguay. Un proyecto de un año, una elaboración de una licitación pública internacional que nos generó una información muchísimo más precisa, exacta, vamos a decir, en términos de ya un poco más técnicos de definición, de píxel de estas informaciones. Quiero decir que con esto que hoy por hoy en las zonas urbanas del Uruguay tenemos una definición, una exactitud de 10 centímetros de píxel, o sea, impresionante. A nivel urbano, y a nivel rural estamos en los 35 centímetros, con lo cual podemos hoy por hoy no solamente aplicar estas informaciones, no solamente al conocimiento geográfico, sino, fíjate, una cosa, prevención de catástrofes, la elaboración de las curvas de nivel, tan importantes a nivel para prevenir las inundaciones y todo esto. Hemos pasado de curvas de nivel con una definición de 2 metros a muchísimo menos, gracias a ese modelo de elevación digital que fue también solicitado y aportado en esa licitación. Estamos en un proceso de adecuación de este sistema y de generación de un mercado de información geográfica en nuestro país. Mercado porque bueno, como se dice en alemán, el Wissen wohin, el saber dónde, es importantísimo para poder
planificar para poder primero medir para conocer y conocer para planificar. Sin eso no podemos avanzar. Bueno, entonces, de hecho, te iba a preguntar justamente si la diplomatura de la ciudad inteligente Smart City que vos hiciste con nosotros en la Blas Pascal, ¿te sirvió un poco para complementar todo, para cerrar un círculo, para pensar en forma global todos estos temas? Fue pero por supuesto, y fue la herramienta que me permitió unir, me permitió coser todos esos diferentes conocimientos y verdaderamente ponerle unicidad a todo ese paquete de conocimientos adquiridos también por la práctica, ¿no? Para mí fue esencial para poder, como siempre digo, los ingenieros somos muy fierreros, pero al momento de planificar, ahí fallamos, ¿no? De gestionar. Entonces, la diplomatura en particular aporta esa otra visión, la visión del por qué tenemos que hacer esto, cuál es el sustento y cuáles son los outputs, ¿no? Las salidas que tenemos, los entregables para producir. Entonces, en ese sentido, para mí fue una experiencia estupenda, no solamente contigo como docente, sino además todo el equipo y la universidad, tanto que me inscribí en un MBA ahora. Así me contaste, sí. Porque además el sistema de estudios está fabuloso. Entonces, bueno. Me sirve mucho. La verdad, Pablo, no sé qué decirte, ha sido tan enriquecedor esta conversación que posiblemente te invite nuevamente si estás disponible en otra oportunidad para poder entablar más conversaciones de tu experiencia en Europa, tu experiencia en Latinoamérica y todos los proyectos que tenés todavía en mente. Nosotros tenemos nuestros años, pero bueno, es como que no tenemos que contagiar a los más jóvenes este entusiasmo de que las cosas pueden ser cambiadas y no todo está perdido, ¿no? Tu vuelta a nuestra Latinoamérica grande ha sido un acierto, me parece a mí. Tu experiencia que has traído de allá de Europa también es un acierto. Uruguay te lo debe estar agradeciendo y bueno, nosotros también por haber compartido con nosotros este ratito. Te agradecemos infinitamente, Pablo, por tus minutos otorgados a este humilde programa que estamos haciendo en Radio Trend Topic. Así que muchísimas gracias y no sé, a ver si querés decir algo más, nosotros estamos a tu disposición como siempre. Para mí es un gusto, Eduardo, sabés que siempre me hago un espacio para colaborar. Argentina para mí es mi tercer país, vamos a decir, pero segundo en términos de querencia, como dicen los gauchos. Tengo prácticamente la mitad de mi familia en Argentina, o sea que para mí es mi patria hermana, así que con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Gracias, Pablo, por todo. De nada.